Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Les habla su amigo David Agmes. Para mí es un placer estar transmitiendo el día de hoy. Quiero comentarles algo súper interesante acerca de un caso que estuve atendiendo que la verdad me dejó muy impactado. Pero antes de comentarles acerca de eso, me gustaría decirles que acabamos de aperturar el coach personalizado de 7 semanas. Si tú quieres formar parte este mes del coach de 7 semanas, por favor envíame un mensaje al número que te voy a dejar en la descripción y en el primer comentario donde dice consultas y asesorías. Dale al enlace y te va a enviar directamente a mi WhatsApp para que podamos conversar. Para las personas que se pongan en contacto, pues en las primeras 5 horas de haber escuchado o que esté arriba este video en YouTube, les vamos a estar aplicando un descuento del 70%. Así que si tú quieres aprovechar ese descuento del 70%, envíanos un mensaje. Ya te dije, en la descripción se encuentran mis números de teléfono. Así que 7 semanas de asesoramiento, diseño de estrategia, seguimiento a diario, audios y videos exclusivos. Así que no te pierdas esta oportunidad de trabajar juntos y encontrar la solución a tu caso. El día de hoy estoy bastante preocupado, muy indignado también, porque lamentablemente en este medio de las redes sociales existe mucha gente que disfruta de vernos la cara o de engañarnos o de timarnos. Lo que la vez pasada les decía, algunos psicólogos no dan tan buenos consejos, aunque siempre voy a recomendar que vayan con ellos. Y por otro lado, también hablaba acerca de algunos expertos en estos temas que la verdad es que sus consejos no están tan padres, no están tan positivos. Pero hoy te quiero hablar de un tema que la verdad es que me provocó muchísima angustia, me provocó muchísimo, no angustia, sino me preocupó bastante, creo que sería la expresión correcta. Estaba platicando con un miembro del coach que acaba de empezar a trabajar, que él estaba yendo con estos maestros esotéricos, brujos y todo eso. Y primero que nada le bajaron un dineral, o sea, él vive en Estados Unidos, le bajaron alrededor de $3,000 a $4,000. Y he tenido casos de gente que hasta le han bajado hasta $15,000. Y cuando él dejó porque obviamente para continuar, ¿qué es lo que atrae mucho de este tipo de supuestos expertos que te van a recuperar a tu pareja? Lo que atrae es que, uno, te dicen que te la van a recuperar súper rápido, en 3 días, en 5 días, en una semana, pero por lo general sí es recupera a tu pareja en 3 días, algo así, ¿no? Y que te lo van a amarrar para toda la vida porque va a estar contigo y que jamás se va a ir. Eso es lo que atrae, chicos, y tienes que entender que ese mensaje, la verdad es que es muy triste por el pensar que quieres amarrar a alguien para ti toda la vida, a la fuerza, y luego el pensar que las cosas se van a dar fáciles. Vivimos una cultura donde ya todo lo queremos fácil, queremos que todo suceda de un momento a otro, sin el menor esfuerzo. O sea, queremos que alguien haga algo por nosotros y no suceda absolutamente, y nosotros no tengamos que esforzarnos, ni desgastarnos, ni luchar por eso que estamos tratando de recuperar o de restablecer, como ustedes lo quieran decir, ¿no? Entonces, platicaba con esta persona y le comentaba que esos son los puntos. Ellos te dicen aparte lo que quieres escuchar. Te dicen que sí, que efectivamente le echaron brujería, porque eso es lo típico. Este tipo de personas te vienen con esta sarta de estupideces y te dicen que le echaron brujería y que sí, hey, te lo están trabajando, por eso se está alejando de ti. Volvemos a lo mismo. Tú quieres escuchar que de cierta forma no es tu culpa, sino que que no es tu responsabilidad o que no tienes responsabilidad dentro de esto. Y la realidad es que sí, no toda, porque también hay que entender eso, no toda es tu responsabilidad, pero hay cosas que sí son nuestra responsabilidad dentro de la relación de pareja, ¿no? Quizás cosas que permitimos, quizás cosas que dijimos, que hicimos, X o Y. Pero ellos te dicen eso, te dicen, ¿sabes qué? La verdad es que tu ex va a regresar contigo en 3 días, te lo están trabajando con brujería, por eso no vuelve contigo. Y bueno, nosotros te lo vamos a amarrar para que se quede contigo y va a regresar en 3 días, en 7 días, no sé, la fecha que te den. A ti te gusta que sea rápido, obviamente, quieres todo rápido. Vivimos en una cultura donde todo lo queremos fácil, a la mano y rápido, ¿no? Ya nos malacostumbramos a esta actitud, la verdad que nada positiva. Bueno, la cuestión está en que me comenta que empieza a trabajar, pasan los 3 días prometidos, típico. No funcionó porque no le echaste ganas, porque tú no tienes fe en esto, y aparte porque la brujería que están haciendo los otros es más fuerte. Entonces necesitamos más fuerza, necesitamos más veladoras, necesitamos más lirios, como le digan a esas velas grandes que tienen.
La cuestión es que pasaron de quererle cobrar al principio $1,000 a cobrarle 4,000. Y pasaron 2 meses y medio y no se veía ningún resultado. De hecho, era todo lo contrario, chicos. La chica se mostraba cada vez más renuente, más enojada, más negativa. Y obviamente estas personas les daban consejos súper chafas de que háblale, mándale mensajito de vez en cuando y típico, ¿no? ¿Qué terminó sucediendo? Que cuando él ya le volvieron a pedir dinero, porque le dijeron, oye, eso es que necesitamos más dinero para que esto funcione, él se negó, obviamente de forma inteligente, diciendo, no, ya no, pues no ha funcionado y para qué les voy a seguir dando más dinero. Pues como ya tenían información acerca de él y de ella, pues lo empezaron a chantajear de que iban a acusarlo con ella, y como él se negó a dar el dinero, pues que sí van y hacen eso, o sea, van y le dicen a la chica y empiezan a chantajear a la chica y se hace un desastre total, le ponen una orden de restricción, la chica no quiere saber absolutamente nada de él, está muy, muy, muy molesta, toda la familia de ella está extremadamente furiosa, no quieren que él ni se acerque, pero ni por error, pero de verdad que ni el recuerdo de él pase por la calle de ella, por esta situación. Obviamente perdió dinero, lo maltrataron, lo humillaron, la chica se molestó, lo insultó, le pusieron una orden de restricción y la verdad es que es triste, pero así es. ¿Por qué? Porque lamentablemente a veces no sabemos tomar buenas decisiones. ¿A qué voy con esto, chicos? No quieras que las cosas sucedan de forma mágica. O sea, yo creo en la ley de la atracción, creo en que podemos vibrar de forma positiva, atraer aquello que deseamos, pero es algo que requiere paciencia, que es algo que se tiene que dar de forma natural, que se tiene que dar de forma orgánica. Es algo que va a suceder porque nosotros estamos vibrando en congruencia con eso que deseamos. No sometemos, no obligamos, no chantajeamos, no lastimamos, no hacemos nada para poder o someter la voluntad a una persona. Entonces, lamentablemente, muchas personas quieren todo fácil, quieren que su ex regrese rápido, sin hacer ningún tipo de cambio en su conducta, en sus acciones, en una evolución como seres humanos. Y eso me pasa muy a menudo cuando platico con muchos miembros del coach, les digo, ¿qué estás haciendo para cambiar las cosas? Y la respuesta es absolutamente nada. Siguen con la misma conducta, siguen con las mismas acciones, siguen con la misma desesperación, con la misma angustia, siguen yendo a consultar las cartas, el tarot, que les lean, no sé, que si el signo ascendente, descendente, todas esas sarta de estupideces, y no invierten en querer cambiar ellos a nivel personal, mejorar, crecer, perfeccionarse, volverse atractivos para que otra vez esa persona los pueda considerar. Lo que te quiero decir es, tú eres libre de creer en lo que quieras. Yo no creo en eso. Creo en las energías positivas, creo en la ley de la atracción, creo en Dios. No creo en esto. Y sí, sé que existen fuerzas negativas, pero créeme que la mayoría te va a estafar, te va a robar tu dinero y después te van a manipular para que hagas lo que ellos quieren. Si no les das más dinero, te van a ir a acusar. Entonces, a querer las cosas fácil, querer las cosas rápidas, querer las cosas de un momento a otro, sin hacer cambios, sin mejorar, sin crecer, tiene consecuencias. El mensaje que hoy te quiero dar es, puedes lograrlo, puedes recuperar a esa persona, comprobar de forma certera qué es lo que esta persona realmente quiere, si es que de verdad siente algo por ti o no, pero no lo vas a hacer a través de la manipulación, no lo vas a hacer a través de querer someter. ¿Por qué desear someter a una persona? ¿Por qué desear violar su individualidad, su libre albedrío? Es imposible. De hecho, hablando un poco teológicamente, los demonios, aun cuando son seres poderosos, que son los que hacen este tipo de cosas, la brujería y todo esto, no tienen la capacidad de violar el libre albedrío que fue establecido. Entonces, aparte de eso, ¿por qué? ¿Por qué querer eso? ¿Por qué querer lo fácil? ¿Por qué querer todo que llegue y que esta persona a la que tú deseas esté ahí sometida como tu esclavo? Cuando tú deseas cosas de este tipo, siempre van a pasar cosas malas. Así que si tú estás yendo con algún hechicero y todo eso, piénsalo 2 veces, analízalo, reflexiónalo. La mayoría son charlatanes que te van a bajar dinero, que te van a hacer pasar un momento terrible. Vuelvo a lo mismo, ve con un terapeuta, atiende tus asuntos, ve con algún coach. Si te gusta, te puedo recomendar, a mí no me cuesta para nada recomendar, Federico Irigoyen es buenísimo, es muy muy bueno. Está Fabio Fusaro, también un experto en estos temas, por lo menos son los que yo conozco. Florencia de Fis, que también es muy buena, pero no sé, son un poquito más
un poquito más caro sus servicios, no sé, no conozco cuánto, pero o ve con un psicólogo, con un psiquiatra de tu zona, con algún terapeuta. Si tú quieres trabajar en un coach conmigo, ahí está, yo te voy a ayudar, te voy a enseñar una estrategia, te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer, te voy a apoyar. No es necesario que hagas este tipo de cosas y que pases por ese tipo de situaciones penosas para que puedas lograr lo que tú quieres. Otros lo han logrado a través de la estrategia, a través del contacto cero, que recuerda que el contacto cero no lo es todo, sino que es como la punta de la lanza, hay mucho trabajo detrás de eso, pero sí se puede. Recuerda, lo que un hombre logró, otro lo puede lograr. Lo que un hombre logró, otro lo puede lograr. Creas o no que es así, lo que tú decidas creer es lo que sucederá. Te mando un fuerte abrazo, te deseo una excelente noche, cuídate mucho. No olvides que en la descripción está mi número de teléfono por si te quieres poner en contacto conmigo. A las primeras personas que se pongan en contacto se les va a aplicar 70% de descuento en el coach de 7 semanas. Un abrazo, bendiciones, cuídense mucho, que estén súper bien y reflexionen sobre lo que platicamos el día de hoy.